No se olvide de grabar. Ah, sí, gracias, por favor, porque si no, acá ya le he pedido a Luciana que sea mi asistente, porque si no yo suelo olvidarme, como me pasó el día miércoles. Les pido disculpas, yo me entusiasmé tanto en la segunda, digamos, en el segundo Zoom, y nada, terminó todo, y el otro día cuando voy a compactar para subir, no se había grabado. Ay, no, me quería morir. Bueno, en fin. Bueno, entonces, ay, perdonen, ¿eh? Bueno, Salud. gracias. Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy, o sea, hoy vamos a terminar la unidad número 3, ¿sí? Como verán, vamos rapidito, pero bueno, el tiempo apremia. También pensando de que en octubre se nos han acumulado también las visitas, porque en el mes de agosto y septiembre no pudieron, entonces para no perderlas y dejarlas para otro semestre, dije, bueno, quizás la teoría podemos compactarla, pero no perder la experiencia de los empresarios, que me parece que ustedes se van a quedar más con la experiencia que con los conceptos teóricos que uno siempre los puede ver en cualquier momento, ¿no? Entonces, la idea de hoy es justamente terminar de ver el tema de precios, y nos parece importante decir por qué se da, o cuándo se da, o en qué contexto se da el tema de la discriminación de precios, ¿eh? Entonces vamos a partir con algunas consideraciones que son importantes a tener en cuenta, ¿sí? Una primera consideración, digamos, a la hora de discriminar los precios, tiene que ver cuando el poder adquisitivo de las personas es similar, y por lo tanto vamos a ver, ya lo vamos a tratar de entender cuando veamos los precios psicológicos desde las neurociencias, que la capacidad que tenemos las personas para reaccionar son muy distintas, ¿sí? Entonces, un primer aspecto es qué pasa con los precios con relación al poder adquisitivo que se presenta cuando ese poder adquisitivo es similar. Las reacciones de la gente, de las personas, de todos nosotros, son diferentes, ¿sí? Bien, esto es un primer aspecto que pareciera que no tiene nada que ver, pero vamos a ir como hilando, ¿sí? Todo este tema de la discriminación de precio. También tenemos que decir un segundo elemento como consideración, todo lo que hacen las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque ya lo veníamos diciendo desde la primera unidad, ¿sí? O sea, el tema de la recolección de datos, o sea, ya, digamos, lo que hacen muchas de las plataformas a través de justamente de sus algoritmos, lo que hacen justamente es poder ver dónde viven las personas, cómo es el nivel de ingreso, o sea, inclusive la historicidad de compra. Entonces hace que la discriminación de precio a la hora de establecer un descuento es mucho más simple que antes. Antes uno tenía, digamos, los instrumentos de recolección de datos en el marketing tradicional, digamos, llevaban mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero. Hoy también, pero no tanto esfuerzo como en horas hombres. Sí, en la parte inicial a la hora de elaborar una plataforma o un software especial. Entonces, un segundo elemento en la consideración en la discriminación de precios tiene que ver el uso de las tecnologías, ¿sí? Un tercer elemento que tiene que ver con el tema justamente de la discriminación de precios es cuando nosotros tenemos como si fuera que tuviéramos que analizar dos escenarios, ¿no? Un escenario que es el que estamos viviendo, el que ya somos casi, podemos dar clases magistrales de temas de recesión, o sea, cuando una economía está en recesión, ¿sí? Y en épocas normales, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? Sucede que cuando nosotros analizamos una economía en recesión, la discriminación de precios se va a dar prácticamente como en tres niveles, ¿sí? ¿Cuáles son esos tres niveles? Por un lado, las estrategias, o sea, se tiene que repensar la estrategia, porque en un momento de recesión todo se va comprimiendo, los plazos son mucho más, justamente mucho más cortos. Hay devaluación, bueno, en fin, hay desempleo y así, podemos citar muchos ítems de todo un círculo, ¿sí? Que trae aparejado una recesión. Entonces,
lo que tienen que hacer las empresas es trabajar muchísimo lo que nosotros vimos en la unidad número 2, que es el plan de contenido. Entonces, eso es un nivel, ¿sí? Dentro de la recesión dijimos que las empresas pueden tener, digamos, como estos tres enfoques. A nivel de producto, ver cuál es el valor. Nosotros vamos a retomar el concepto, inclusive cuando veamos precios psicológicos, el tema del valor. O sea, cuánto es percibido ese producto o ese servicio, ¿sí? Bueno, y el tercer elemento son las acciones, o sea, son las tácticas. ¿Por qué? Porque vemos que en la época de recesión, fíjense en ahora, si nosotros nos ponemos a ver, hay guerras de precio, ¿sí? Entonces ya los grandes hipermercados, todos hacen descuentos, hacen alianzas estratégicas entre un banco, entre una institución, entre otra, ¿para qué? Y para ayudar a que la gente, por más que haya devaluación, por más que haya inflación, alentar a que la gente consuma, ¿sí? Hay un autor que a mí me gusta muchísimo, que es Samani. Él va a decir que en realidad el problema económico, sobre todo cuando él viene a analizar algunos indicadores de Argentina, él dice que en realidad el problema no es económico, ¿no? Y siempre le tomamos el pelo, me acuerdo esos años que dio varios temas, decíamos, sí, vos venís a trabajar acá y vas a ver cómo es el tema económico, pero él decía que en realidad el problema económico de un país tiene que ver con la confianza, ¿no? Entonces, cuando se quiebran las instituciones, hace que la gente pierda valor de esto, de lo otro, entonces se va como resguardando, se va comprimiendo la demanda. Entonces, las acciones pueden ser peligrosas si no se piensan adecuadamente. ¿Por qué? Y porque el emprendimiento a lo mejor hace un descuento en un momento que no debía hacer un descuento, ¿sí? Entonces va tirando plata. Entonces, por eso es interesante ver cómo la política de la discriminación del precio tiene que ver también con, o está ligado con, las tácticas de acción que va a llevar a cabo la empresa. Entonces, en una época normal, obviamente que estos tres niveles, que es el plan de contenido, o sea, como estrategia, el producto y las tácticas, van todo de la mano, porque cuando hay propensión al consumo no hay ningún problema, o sea, la gente tiene una capacidad de gasto mucho más grande, digamos, ¿no? Entonces, como primera cuestión a considerar, ¿qué es entonces la discriminación de precio? Es establecer precios diferentes de un mismo bien para diferentes tipos de clientes, ¿sí? Esto es importante tener presente. Yo digo, pienso en cada uno de los casos. ¿Hace discriminación de precios? ¿De qué manera los hace? Ya lo vamos a ver. También Laura Torres Tirado va a nombrar una serie de elementos que nos van a dar, que justamente están en el slide siguiente. Entonces, precios diferentes para clientes diferentes de un mismo producto, de un mismo bien. Ahora, es interesante, vuelvo otra vez entonces a sacar un tema que es el concepto del valor. ¿Qué nivel de significado tiene ese producto para mí? Porque a lo mejor yo me compro, no sé, un celular, ¿sí?, de 20.000 pesos o más, porque en mi nivel de significado el celular lo uso para el trabajo, por ejemplo. Entonces va a tener un significado diferente que si lo uso, bueno, para comunicarme de acá para allá. O sea, y estamos hablando de un mismo bien, pero que tiene diferente, bueno, después hay que ver, porque no es lo mismo, un Samsung tal, de tal marca, tal marca, tal marca, tal marca. Después vamos a ver que eso también está ligado con las funcionalidades del producto. Hasta acá vamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son esos precios discriminatorios que habla Torres Tirado? Muy simple, ella habla por cliente, por mercado, por lugar y por tiempo. Fíjense, ¿no ves? Con la pandemia lo que nosotros antes considerábamos como ahorrar en tiempo a través de delivery, hoy es una necesidad. O sea, digo, ¿cómo es cierto? ¿Se acuerdan cuando les contaba en la clase pasada y mirábamos dos artículos de un diario de un mismo año? Si bien son dos artículos, pero prácticamente el título del diario era el mismo, o sea, cómo había impactado o cómo era el tema del precio, del pago en efectivo de la gente, digamos, antes de un hecho externo, antes de la pandemia. Si la gente no tenía como esa mirada positiva a lo que era el pago online, a las tarjetas de débito, crédito, etc. Hoy con la pandemia se dio vuelta a las estadísticas, o sea, hubo un cambio de paradigma muy grande,
Por eso, cuando ustedes vayan a leer a Torres Tirado, van a ver que ella no da ejemplos, pero está como muy desactualizado, porque obviamente también no pensó en la pandemia que iba a ser este año, ¿no? Tiene unos cuantos años. Pero ella va a decir que por qué hay discriminación de precios cuando hablamos, como por ejemplo, con relación a los clientes. Bueno, porque tiene que ver justamente con el poder adquisitivo que cada uno de ellos pueda tener, ¿sí? Y acá, entonces hay que sumar a eso que dice Torres Tirado, a un momento coyuntural como el nuestro, como un momento de recesión económica. Entonces, las grandes cadenas que están en un periodo de madurez, ¿y qué hacen? Y hacen mucha guerra de precios para tratar de capturar, sobre todo no tanto capturar, sino de retener, porque decía Philip Kotler, y esto es verdad, y sigue siendo actual, que es más barato retener a los clientes que capturar nuevos inclusive, ¿no? No estábamos hablando del marketing digital, pero esto sigue siendo vigente. ¿Mm? Bueno, entonces, por cliente, por mercado, cuando nosotros vemos que ese mercado está en expansión, si uno piensa, por ejemplo, todo lo que, a ver, pensando en los casos, o sea, vamos a ver que hay mercados que todavía hay una gran posibilidad de desarrollo, que todavía no está como en su periodo de madurez, como en el caso de, no sé, de todo lo que es la industria del celular, que todo lo que trae consigo. ¿Sí? Es decir, que cuando uno habla de precios discriminatorios referidos al mercado, hay que entenderlos desde dónde está ubicado o cuál es el ciclo del mercado, ¿m? Para poder establecer ese precio. ¿M? Cuando hablamos de lugar, por ejemplo, no es lo mismo, ella va a decir un ejemplo muy sencillo, lo traigo a colación, pero ustedes pueden encontrar muchísimos temas. Por ejemplo, vamos a la casa de té. Bueno, habría que ver si la casa de té, las chicas que están haciendo el caso de estudio, si ahí no es lo mismo tomar el té afuera que el té adentro. Entonces, no, es lo mismo. Bueno, hay distintos servicios que a veces cuando uno va a un espectáculo, cuando uno iba, mejor dicho, porque este año no hubo ningún espectáculo, pero cuando uno inclusive iba a un espectáculo y bueno, si estaba más cerca de la platea, pagaba hasta un precio diferenciador que si uno estaba más alejado de la platea. O sea, digo, por eso es interesante entender cuál es el mercado, cuál es el producto, cuál es el servicio para poder establecer ese precio, ¿sí? Y por tiempo, esto está asociado básicamente cuando nosotros nos estamos refiriendo a precios por temporada, ¿sí? Si estamos trabajando en una heladería o si estamos trabajando en ciertas, o qué sé yo, trabajamos en por ejemplo, los chicos de la escuadra. Bueno, quizás la temporada va a marcar o va a reforzar cierto tipo de descuento en una época o en un momento determinado. A eso se refiere la discriminación de precios. ¿Se entiende hasta acá? O sea, esto es muy sencillo. Cada uno, ¿qué es lo que yo desearía que en este tema? Y que cada uno empiece a decir, che, nosotros en nuestro caso, ¿podemos hacer discriminación de precio? ¿Podemos hacer discriminación de precio por lugar? Podemos hacer, qué sé yo, si venís a o si nos comprás en nuestra tienda online, tenés el, no sé, tantos % de descuento, como para incentivar que la gente cada vez más, migrar la gente que antes iba al lugar, al local físico, se vaya migrando y que desde su casa compre, por ejemplo. Pero bueno, por ejemplo, yo pensando, ahora que la veo acá Luciana, digo, más difícil en ese caso para el tema de la bagatela. Vos podés sacar una foto extraordinaria, pero bueno, habría que ver, ahí trabajar muchísimo con la infografía, muchísimo. O sea, tiene que ir muy de la mano la infografía, porque si no la gente no necesita todavía en nuestro cerebro, ya lo vamos a ir viendo, necesitamos aquellas cosas que nos dé lugar a poder hacer la experiencia, a poder tocar el producto. Que eso todavía, yo digo, hay cosas extraordinarias en el mundo digital. Piensen no sé si uno entra a Instagram, todo lo que hacen. Yo estos días estaba viendo a los chicos de los lápices, que ya los tengo como... Bueno, es interesante, ¿te parece que vos ya estás agarrando el lápiz? Digo, esa es, digamos, el trabajo infográfico que deben hacer las empresas para atraer a este público, o si no lo tienen,
o si lo tienen, tratar de retenerlo, tratar de lograr este engagement. ¿Mm? Profe, ¿vio cómo mostraban cuando sacaban el diario? Ah, no, ¿Vio las imágenes? impresionante, impresionante. Ahí les agradecí, les puse un mensaje por privado y digo, chicos, gracias de todo lo que hacen. Porque digo, son estas cosas, digo, ¿cómo hace acá requiere justamente de mucho ingenio, porque ¿cómo haces decirle a la gente, mira que esto escribe, mira que esto funciona? O sea, digo, Y bueno, aparte tan jóvenes, son hermanos los dos, tan sí, jóvenes que hayan tenido esa predisposición. sí, 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 totalmente, Hable totalmente. con el ambiente, digamos. Sí, sí. Bueno, entonces, cuando nosotros entonces hablamos de discriminación de precio, lo interesante es poder ver, digamos, como estas vetas o estos distintos elementos que componen la discriminación de precio. Cada caso va a ver si se da o no, ¿sí? Yo pienso en el consultorio, no sé, a lo mejor habría que ver, bueno, puede ser, por ejemplo, en el caso de los coseguros de las obras sociales. No todos los coseguros son iguales. Entonces, ¿ahí qué estás hablando? Y ahí estás hablando casi por cliente, hay una discriminación de precio. Vos pagás más en la obra social, una obra social determinada, y prácticamente no pagás coseguro, o el coseguro es muy bajo. O, caso contrario, no pagás nada de la obra social, pero después tenés que pagar para ciertas consultas una buena cantidad de dinero, o para unos análisis específicos, un coseguro diferenciador. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Y ahí cada caso, ¿sí? El de la gráfica lo mismo, va a ser por cliente y también por mercado, ¿sí? Los de la pastelería, bueno, ahí cada caso va a tener o cuál sería lo explicable, que cada caso empiece a ver cuál sería, digamos, de qué manera discrimina sus precios. ¿Estamos hasta acá? ¿Quieren hacer una pregunta o vamos bien? Yo, profe, quería preguntar, en la discriminación del precio, ¿hace referencia solamente al descuento o, por ejemplo, si viene una temporada alta, por ejemplo, o una fecha especial, como por ejemplo en la casa de té, el Día de los Enamorados, y que sea un menú diferente? Totalmente, claro. Claro, no solamente yo dije el descuento, pero muy buena tu apreciación, muy bueno tu aporte. No es solo el descuento, sino que podés establecer, qué sé yo, para un evento específico un precio y un pack diferente. Estás discriminando de alguna manera, ¿sí? Lo que habría que analizar, por eso es interesante, si eso después ustedes lo unen con el calendario, con el plan de contenido. O sea, si yo, por ejemplo, todas las semanas hago descuento o todas las semanas hago algo, ¿sí? ¿No? Bueno, yo digo, todas esas acciones que yo hago en la semana, en el mes, ¿son efectivas o estoy como emprendimiento o estoy tirando plata? Porque si a lo mejor hago un esfuerzo, vamos a la casa de té, hago un esfuerzo y digo, che, hoy es el día, no sé, el día no sé, del jardinero, por ejemplo, para decir una cuestión Del hipotética. maestro. O el día del maestro. Bueno, día del maestro es mucho más popular, pero hay ciertos días o ciertas festividades que no son tan comercializables, por decirlo de alguna forma. Y bueno, vos decís, che, invertiste en producto, pusiste al personal, y capaz que ese día no te cayó nadie. Entonces digo, eso tiene que estar unido con una buenísima, buenísima o excelente comunicación, como todo, como todo. Yo ahora voy a ver el tema del recorte de precios y vamos a ver qué pasó en un momento determinado en Argentina, cómo fue que se comunicó esa idea y por qué tuvo tanto éxito. ¿Sí? O sea, digo, vuelvo entonces al ejemplo de la casa de té. ¿Vale que haga discriminación de precios para momentos especiales? Sí, me parece fantástico. Solo que es lo mismo que hablábamos de los niveles, tienen que estar calendarizados para saber si son efectivos o no. Che, viene gente, se llena el lugar. Yo creo que a ustedes les conté cuando hubo un emprendedor que vino a nuestra clase, que él decía, bueno, la gente está y se queda ahí casi 2 o 3 horas. Claro, pero no hay rotación de mesas. Entonces digo, ese es el desafío, que tampoco nos vas a poner a la gente que sea tipo McDonald's, ¿viste? Que se levanta, que come y que se vaya, pero sí que tenga un tiempo de rotación.
eso sería interesante que ustedes, los chicos del caso de DT, también pregunten si la dueña se lo ha preguntado, o sea, ¿cuántas mesas? Porque esto a mí me gusta mucho observar en los lugares. Hay mesas que en los lugares tienen más rotación que otros. Bueno, lo vamos a ver en el tema de logística. También el tema de la música, la ambientación hace que vos te quedes más tiempo o menos tiempo en un lugar. Pero si vos te quedás 3 o 4 horas, vamos a suponer 4 horas en un lugar, y no se repone la cantidad de gente, y yo no sé si está bueno que venga, porque al menos es gente que viene, ¿no? Pero lo interesante sería que haya como una rotación. Ojo, no es lo mismo una carnicería. No sé si se entiende la diferencia. Sí, profe. Mire, por ejemplo, Rama Negra, cuando vos haces la reserva, digamos como hasta ahora, por número de documento, la reserva te dura 2 horas nada más. O sea, vos podés Claro. Tal tenés cual. que ir porque tienen tanta gente que Una cuestión. tiene que hacer que entren todos, digamos. Claro, claro, totalmente. Yo he visto ciertos lugares, ahora no tanto porque ese lugar, bueno, no lo voy a poder decir porque después esto se sube a YouTube, pero hay un lugar, yo me acuerdo que íbamos y estábamos esperando para poder entrar. O sea, teníamos que esperar afuera para poder entrar al lugar. Después como varía un poco la atención, después supe que había rotación en la cocina, ya no eran las mismas formas de preparar ciertos productos. Y bueno, entonces ya dejó de ser esa cosa que tenía, bueno, no importa, yo espero 40 minutos, pero sé que voy a comer muy bien, ¿no? O sea, ¿se entiende, Carla? No sé si te hice más confusión o te aclaré. No. Quedó perfecto. Perfecto. Ok, bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos? Con respecto a esto, tenemos que decir, por ejemplo, qué sucede cuando hay cambios de precio. Entonces podemos tener dos cuestiones. Ahora esto lo voy a subir un poquito más arriba. Podemos tener o aumento de precio o recorte de precio. ¿Sí? El recorte de precio es lo que nosotros, o sea, el aumento de precio es lo que más estamos acostumbrados a ver. ¿Sí? Porque el aumento de precio tiene que ver cuando hay devaluaciones constantes. Ustedes saben que, por ejemplo, en Argentina, las devaluaciones son desde 1917, o sea que no es de ahora. O sea que ya llevamos como unos cuantos años de devaluación, que ha perdido el peso de la moneda. ¿Sí? Bueno, entonces, en periodos de devaluación, en periodos donde se intenta, que ahora vamos a decir dos palabritas con respecto a eso, cuando hay, por ejemplo, cuando hay recortes de precio, cuando vos decís, che, no toquemos al precio, pero toquemos al producto. Entonces ustedes van a decir, ¿y cuándo sucede eso? Por ejemplo, cuando en el año 2014 hubo el tema de los precios cuidados. ¿Sí? O sea, así como en el año 1917 hubo la primera devaluación en Argentina, la política regulatoria de los precios en Argentina es desde 1939, inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Bueno, sería maravilloso, maravilloso poder tener horas y horas como para poder analizar la historia económica argentina, pero no es ni el contexto ni la materia, ¿sí? Pero para poder relacionar, porque si no uno repite como loro recortes de precio y no sabe todo lo que fue sucediendo en nuestra historia, ¿sí? Pero es interesantísimo, ¿sí? Solamente dos palabras para que tengamos en cuenta qué ha sucedido con el recorte de precio. En cuanto a los precios cuidados. En el año 2014 se desarrolla el tema de los precios cuidados. Básicamente, ¿cuál era la intencionalidad? Era, y ahora ya volvemos a este slide, ¿sí? Básicamente era tratar de que el precio, ¿sí? Hubiera un precio que equiparara con el precio de la competencia, porque como hubo en ese momento, ese año 2014, la devaluación fue del 40%. ¿Sí? Entonces dijeron, bueno, vamos a establecer esta estrategia. ¿Sí? Bueno, entonces se reunieron la Cámara de Comercio y la cadena de supermercados. ¿Sí? Muy interesante porque la Cámara de Comercio dice, sí, muy bien. Y después, ¿qué fue lo que pasó? Uno buscaba las primeras marcas y resultó ser, yo me acuerdo porque yo soy fanática del dulce de leche y no de cualquier dulce de leche. En general yo como de todo, no tengo problema, pero hay ciertas cosas como por ejemplo el dulce de leche que digo,
Si sé que no lo puedo comprar porque es muy caro, bueno, no importa, pero si lo puedo comprar, me encanta que al menos sea uno, y bueno, y aunque no dure tanto, pero bueno, al menos, bueno, y me acuerdo que fui a estudiar al supermercado qué había pasado con el dulce de leche, que era mi producto que más me interesaba. Lo otro, bueno, no importa, jabón, esto, lo otro, lo que sea. Bueno, ¿qué había pasado? Que yo estaba muy contenta cuando dije, ay, qué lindo, forma parte de los precios cuidados del dulce de leche, ¿no? Y es de esta marca, qué bueno. ¿Qué había pasado? Que habían disminuido la cantidad. O sea, entonces dije, no, pero esto será el tema del dulce de leche. No, y entonces me di cuenta que no era solo el dulce de leche, sino en las primeras marcas de todos los productos que en ese momento, el primer mes, entraron unos, no me acuerdo si eran 190, casi 200 productos que entraron dentro de este programa, ¿sí? Muy interesante porque, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió esto que yo digo que voy a insistir de acá, yo no sé si se van a acordar, seguro que de mí se van a olvidar, pero lo que no se van a olvidar ciertas frases, como el tema de la comunicación, ¿sí? Digo, ¿por qué tuvo éxito en ese momento? Primero porque al poco tiempo de haber implementado, se largó una campaña a nivel nacional y el 96%, esto lo digo porque me llamó muchísimo la atención cuando revisé los documentos, el 96% de la población ya sabía de los precios cuidados. ¿Y esto qué significa? No estamos haciendo un juicio de valoración política, sino como una estrategia bien comunicada, a ver, una estrategia masivamente comunicada llega a ese objetivo. La gente lee que es algo bueno, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Podemos estar de acuerdo o no, pero está masivamente comunicada. ¿Qué pasó? Fíjense, si ustedes entran a revisar cuáles eran los grandes porcentajes de descuento, fíjense que las bebidas en el año 2014, en ese acuerdo, era el 19%. Muchísimo. Mientras que los artículos de, digamos, de lo que era de limpieza era el 16%. O sea que se hacía descuento a precio cuidado a la bebida y no tanto los artículos para el hogar. Bueno. Después era un poco más con respecto a los productos de alimento, ¿sí? Entonces decían, bueno, no, acá hubo entonces te aparecía el cartel, reducción, cambio de precio, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaba? Que también empezaron todas las luchas, digamos, entre los conflictos de intereses. Piensen que en ese momento Unilever tenía alrededor del 68% del control del mercado, de los precios, ¿sí? Carrefour, también Pharmacity, bueno, muchas de estos conglomerados de negocio pujaban para, digamos, para poder, digamos, si entraban dentro de ese programa, por un lado tenían que tener dentro de los salones de venta, tenían que estar bien especificados, ya venían, digamos, diagramados, la publicidad que debían poner. O sea, digo, por eso es importante. Esto está unido con la comunicación. ¿Cómo nos comportamos frente a un precio? Prácticamente el precio, lo que vamos a decir, que queda como en un segundo plano. ¿Por qué? Y porque si lo comunicas bien, voy a poner foco en que se cuida el bolsillo, de que en realidad, mira qué interesante, yo veo a lo mejor una botella de tal bebida y resultó ser que estaba a un precio y con este precio cuidado pasó a ser mucho más barato. Entonces la gente se entusiasmaba y compraba más bebidas, que fue muy interesante durante esos meses ver que la gente consumía más bebidas que artículos de limpieza. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Después ver, por ejemplo, esto, ¿no? Lanzar marcas de pelea con precios bajos, o sea, trataban tanto de estar en este programa que, por ejemplo, lo que no lograron es que todo lo que eran los supermercados chinos no entraron en los precios cuidados de ese momento, ¿sí? O sea, digo, después con los precios, con cambio de gobierno, que pasó a ser los precios esenciales, los chinos firmaron el acuerdo por 500 y pico de productos, ¿sí? No me acuerdo, pongamos 550, no me acuerdo si era 550 o por ahí. Entonces, es interesante, pero la estrategia comunicacional cambió. Entonces, por eso es interesante, volvemos a lo que decíamos recién de los precios discriminatorios con relación a estos tres niveles: la estrategia, el producto, las tácticas de las acciones. Yo puedo lanzar una táctica excelente, a mi modo de ver, pero no es comunicada en el momento oportuno, o la gente
entiende otra cosa o interpreta otra cosa. Entonces, esa táctica termina siendo un dinero que estoy tirando. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Estamos bien, verdad? O sea que, entonces volvemos a la anterior. En el recorte Sí, sí, dale. Una percepción mía que yo tengo, ¿no? Con esto de la guerra de los precios, la discriminación de los precios, yo creo que esto también, cuando uno baja mucho los precios, no sé, por eso se lo pregunto, en realidad no desnuda lo inflado que están los precios. ¿Puede ser o no? Sí, sí, totalmente, totalmente, porque eso hace, imagínate que si uno mira la historia de la devaluación en Argentina desde 1917 hasta acá, y si uno mira la historia inflacionaria de Argentina, que yo digo podemos dar clases magistrales, ¿no? De devaluación y de inflación a nivel mundial. Pero cuántas corporaciones, cuántos negocios se beneficiaron. ¿Por qué? Porque se cubren, entonces van inflando tanto el precio que después en realidad se cobran, o sea, 3, 4, 5, 6, hasta 7 veces es su valor, ¿no? Sí, sí, sí. Y por otro lado, no hay como un control, porque a ver, ya lo vamos a ver cuando nosotros empecemos a analizar un tema muy fuerte y muy sensible, que es el tema de los canales de distribución, las grandes peleas entre las grandes corporaciones que tienen los canales. Entonces, yo me acuerdo hace 2 años atrás, ¿cómo puede ser que un productor de ajo, nunca me lo voy a olvidar, que estuve charlando con él cuando me decía, la cabeza de ajo hace 2 años atrás, ¿no? La cabeza de ajo él la sacaba a 0,10 centavos. Y resultó ser que en el mercado estaba, o sea, 20 veces más, 10 centavos. O sea, ¿cuánto tenía que trabajar para poder llegar a tener un margen de utilidad? O sea, digo, entonces quiere decir que el tema de la guerra de precios, el tema de la falta de controles de precio en cuanto a las grandes cadenas, esto genera muchísimas como discriminación, hablando de discriminación, sobre todo en los pequeños emprendedores que no pueden hacer frente a las grandes diferencias de precio. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, uno lo ve, no sé, ahora usted se mete a internet y le llega todo por ahí y la diferencia de precios es abismal, los descuentos, entonces uno dice, pero al final están perdiendo. Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Que están los precios. Y eso, la cadena de valor también es impresionante. Yo lo digo con un amigo que tiene un puesto en la feria, y sí, ahí donde se distorsiona todo, pasa por tantas manos, o quizá no tantas, pero por las que pasa, se distorsiona muchísimo el precio. Totalmente, totalmente. Entonces, volvamos a la anterior. A la anterior, entonces nosotros teníamos que los cambios de precio podíamos tener recortes de precio, ¿sí? O cuando los precios aumentan, que es lo que acabamos de ver. Los recortes de precio normalmente tienen que ver cuando a veces una empresa pierde participación en el mercado, entonces tiene que empezar a hacer como grandes liquidaciones. Bueno, y eso es lo que también ha pasado aquí pero sobre todo con un efecto como sumado al tema de la pandemia. Estamos hasta acá con respecto al tema de cambios y discriminación de precios. Fíjense que es muy, pero muy sencillo. ¿Estamos? ¿Sí? Yo Sí, profe. les quiero mostrar acá, porque les traje, en realidad es como si fuera la universidad, pero sí, es como si de alguna manera les traje. Porque ahora quisiéramos que empezar a ver los precios psicológicos, ¿sí? Y es muy interesante, tengo 3 videitos muy cortitos, muy chiquitos, o sea, prácticamente de 3-4 minutos. Yo ahora voy a ver si puedo poner así en 100, ustedes me dicen si se escucha. Primero, le queda un minuto 20. No me digan. Bueno, no importa. Tiene que ser después. En la segunda parte, pero ahora se los anuncio, voy a hacer como la computadora. La primera es un video, así ya vamos empezando a analizar a Néstor Braidot cuando él habla el concepto
de precios, digamos, desde la nueva concepción, o sea, de la concepción de las neurociencias, ¿sí? Primera cosa. Después hay como un videito muy cortito de Facundo Manes que dice cómo nosotros tomamos decisiones, ¿sí? Y vamos a ver que las grandes decisiones que nosotros tomamos son irracionales, las decisiones. Tiene que ver con nuestra experiencia, con nuestro lóbulo frontal. Ya lo vamos a ver que nuestro cerebro tiene muchos lóbulos, ¿sí? Y nuestro lóbulo frontal se toman las decisiones irracionales. Pero sí, ¿pero por qué, profesora? Sí, el 85% de nuestras decisiones son inconscientes, ¿sí? Entonces, pero tiene que ver con la experiencia, con las emociones, ¿sí? Bueno, ahí lo vamos a empezar a ver. Y el último videito muy, muy cortito es ¿qué pasa con los precios psicológicos? Entonces ahora voy a empezar a poner estos videitos. Lo que sí, cuando yo ponga los videos, no los voy a poner en grabación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, cuando los subo a YouTube, es como que estoy haciendo como un plagio virtual, ¿sí? Entonces lo tengo que desgrabar. Así que después me hacen acordar cuando terminamos de ver el video, volvemos a poner la grabación. Ok. Interesante, ¿no? Todo esto. ¿Cómo nos engañan? Sí, como todo este comportamiento que tenemos, o sea, por algo Braidot va a decir, justo esta frase muy interesante que él dice, el precio debemos superar la concepción contable, es decir, costo-beneficio, tendríamos que empezar a pensar qué pasa en nuestro cerebro cuando compramos. Y ahora vamos a empezar a ver justamente eso, ¿sí? Y es muy interesante, entonces, cuando nosotros hablamos de los precios psicológicos, tenemos que ver que se abren, ¿sí? Mejor dicho, más que se abren, se activan nuestras zonas cerebrales, ¿sí? Este entramado cerebral. Estoy dando una pincelada porque después cuando empecemos a ver neuromarketing, vamos a ver cómo se conforma nuestro cerebro. ¿Cómo es este entramado neuronal? Esto realmente es apasionante. Vamos a ir, yo les voy ahora a compartir, sí, el PowerPoint. ¿Me dicen si lo están viendo? Ok. Bueno, entonces, la primera cuestión es que los clientes son más sensibles cuando cuando el precio se ubica en una gama de lo que se considera como justo o razonable, ¿no? Esto es interesante porque, a ver, yo les dije recién que el precio del producto, cada vez que nosotros vamos a pagar un producto, se activan en nuestro cerebro alguna de las zonas, ¿sí? Entonces, para que haya conexión sináptica, no importa si ahora no entienden qué es la conexión sináptica, porque después lo vamos a profundizar, ¿sí? Para que haya esa conexión sináptica, las empresas, a través de las campañas publicitarias, van a trabajar lo que es el valor para el cliente. O sea, lo que ya venimos trabajando a lo largo de la primera, de la segunda unidad, que es el valor percibido. Volvemos a repetir porque también fue muy interesante en la última horas taller, donde con algunos de los grupos estuvimos como realmente profundizando lo que era el valor percibido. O sea, ¿qué es lo que el cliente le otorga como beneficioso a aquel atributo? Que puede ser algo tangible o aquello que es simbólico, ¿sí? Simplemente porque le tomaron cariño. O sea, yo digo, nadie se va a olvidar en una época, y ahí denota un poco la edad que tengo, pero yo me acuerdo las campañas de publicidad de algunas mantecas, como por ejemplo la Danica Dorada, y era muy interesante ver cómo era esa nena que iba jugando feliz. Entonces se emulaba una situación donde la nena del barrio, no era de las grandes urbes, sino de un barrio, iba a comprar
a un almacén y donde la madre la empoderaba a la niña y le decía, anda a comprar manteca. Y la niña iba feliz, iba saltando, o sea, no es que decir, uy, tengo que ir a comprar algo caro, sino que iba feliz, iba saltando. El salto para el cerebro es sinónimo como de algo de superación. Por lo tanto, yo me recuerdo que en ese momento el precio de la Danica dorada realmente era cara, pero era interesante cómo se hacía foco en la publicidad, ¿no? O sea, decía, era para untar, o sea, era tal la fuerza de la publicidad y toda la emulación, digamos, del escenario que se armaba para eso, que realmente era lo que le daba valor. ¿Qué era lo que le daba valor? Que cada vez que cualquier niño iba a jugar, se acordaba de esa frase. Es decir, cada vez porque vamos a ver que nuestro cerebro asocia. Nosotros tenemos todos los cerebros humanos tenemos una gran capacidad de asociación. Por eso el precio, cuando establecemos la estrategia de valor, tiene que estar asociado a una experiencia. ¿Estamos hasta acá? Entonces, cuando nosotros decimos ¿qué es el valor? El valor entonces es lo que el cliente le otorga a un producto, que puede ser un producto o un servicio, en función de un conjunto de beneficios. Esos beneficios pueden ser tangibles o simbólicos, ¿sí? Evidentemente que en nuestro cerebro, ¿sí?, ese producto, cada vez que nosotros lo compramos y lo pagamos, se produce un estímulo. O sea, ese estímulo va a hacer que nosotros actúe ese poder de compra. Pero vamos a ver que eso tiene que ver con nuestras experiencias pasadas. Entonces, si nosotros, ahora vamos a ir, vamos a tratar de entender esto de lo justo y lo injusto con estos dos slides, ¿sí? Cada vez que nosotros decimos que no, porque nos parece algo injusto, el precio lo consideramos como algo injusto, ¿sí?, se activa en nuestro cerebro una partecita que se llama la ínsula, ¿sí? Esa ínsula, ahora se los voy a como anticipar, pero después cuando lleguemos a la clase, específicamente está ligada a, digamos, a la ínsula, está relacionada con todo lo que tenga que ver con el dolor, con las emociones. Y esto también está ligado con uno de los neurotransmisores. Nosotros tenemos muchísimos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, tenemos muchísimos neurotransmisores. ¿Qué son esos neurotransmisores? Voy a decir una cosa y salvando la distancia, y espero que no lo tomen a mal a alguien de la ciencia de la salud, ¿no? Son como pequeños adaptadores, ¿no?, que recibe los movimientos eléctricos a partir de un estímulo, y esos adaptadores va justamente a adaptar la información para decir, che, tengo dolor o estoy alegre. Por ejemplo, una de estos adaptadores, que son estos neurotransmisores, uno de ellos es la serotonina. La serotonina va a ser justamente la encargada de regular, por ejemplo, el apetito, el sueño, el dolor, la alegría. Por eso está asociado a las experiencias. Si nosotros hemos tenido experiencias negativas, por ejemplo, hoy hablaba con una persona y esta persona me decía que durante muchos años fue con otra persona a hacer las compras en el supermercado y tenía en la oreja que le taladraba y decía, no, esto no compro, no, esto es caro, esto es caro, esto es caro, esto es caro. Bueno, además que, digamos, si te influye tanto lo que el otro dice, es por algo también. Pero más allá de eso, digamos, esa cuestión que va influyendo, si voy a comprar esta lata de atún, no es caro, voy a comprar esta manteca, no es caro, o sea, todo es caro, 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 caro. Se activa la serotonina, nos va a recordar este neurotransmisor que cada vez que nosotros actuemos, o sea, nos impulsemos a la compra de un producto, ¿sí?, le va a decir a nuestro sistema límbico, a nuestras emociones, nos va a recordar esa situación negativa y por lo tanto vamos a rechazar de poder comprarlo, ¿sí?
O sea, por eso es muy importante cómo nosotros fuimos educados, ¿sí? En qué contexto familiar. Hay personas que no, al contrario, totalmente lo contrario, o sea, se derrocha, así, bueno, no importa, bueno, y que capaz que no tienen una capacidad de ahorro y van al día, ¿sí? Bueno, no importa, vamos gastando, pero ¿por qué te compras una Coca-Cola si después no vas a poder comprar pan para mañana? Que no es lo mismo. Bueno, pero vivamos el hoy. Bueno, se van conformando experiencias y también nuestro cerebro es función también de lo que nosotros vamos viviendo y vamos almacenando. Bueno, así como entonces nuestro cerebro dice no a ciertas cosas, es decir, no, esto no lo quiero pagar, estamos siempre hablando del precio, después ustedes pueden hacer una lectura de todo orden de la vida, pero en cuanto al precio, si no, esto me parece injusto o me parece justo. ¿Qué es lo que hace que un precio sea justo o injusto? Está determinado por la interacción entre la razón y la emoción. O sea, la emoción, lo que viene de afuera a través de la percepción, le va a recordar a la razón que eso no lo voy a poder comprar porque me parece caro y por lo tanto es injusto. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Sí, profe. ¿Qué pasa con, por ejemplo, en el caso contrario con el núcleo de Accuens? ¿Sí? El núcleo de Accuens pasa totalmente otra cosa. ¿Sí? Cada vez que nosotros hay una preferencia, ¿sí? Se activa el núcleo de Accuens, que ya después también vamos a ver cuando lleguemos a neuromarketing dónde está ubicado cerebralmente. ¿Sí? Entonces, está como un alumno que una vez me dice, pero profesora, yo no estudié administración de empresa para una clase de biología. Bueno, pero está bueno poder hacer esta experiencia porque quizá después a lo largo de la carrera no volvemos a ver más el tema de las neurociencias aplicadas al marketing. Entonces está bueno conocernos, ver cuáles son el comportamiento de las personas. Cuando se activa el que sí, o sea, el núcleo de Accuens, empieza, todas las preferencias están argumentadas. O sea, cuando nosotros decimos, che, la verdad que yo me tengo que comprarme este producto de marca, y bueno, la verdad que me lo merezco porque trabajo todo el día, trabajo más de 12 horas, la verdad que... Y ya empieza en nuestro cerebro a articularse procesos de discursos para aceptar ese proceso de compra, ¿sí? Por eso es muy importante cómo son las experiencias que vivimos en nuestra niñez, dice que hasta los 3 años el niño, eso lo dicen, digamos, los especialistas de la disciplina, digamos, los psicólogos, dicen, no, hasta los 3 años el niño es como una esponja, ¿sí? Porque va absorbiendo las experiencias, el aprendizaje que va haciendo en la familia. Y esto hace que después, no quiere decir que somos totalmente determinados y no somos libres, al contrario, pero si no hemos tenido experiencias significativas que rompan de alguna manera ese arquetipo, bueno, se va formando en mí ese modo de pensar que todo lo que yo veo o que quiera adquirir y que a lo mejor me gusta porque me encanta, lo tomo como caro. O no, lo compro porque me lo merezco. Entonces son como dos situaciones extremas. ¿Se entiende? Ya vamos a ver también inclusive en la última unidad, ligado a esto, cómo hacer para salir de un círculo vicioso, ¿sí? Cuando por ahí te toca que decir, pero yo veo, fíjense, estamos invadidos de campañas de publicidad, de contaminación visual, auditiva, de todos los dispositivos que tenemos. Entonces, ¿cómo hacer para salir de ese círculo y no dejarnos como atrapar, ¿no? Porque una vez a vos le parece que no compra absolutamente nada y no se trata de no consumir nada, o al contrario, no se trata de consumir todo. Entonces, ¿cómo poner la balanza en equilibrio? Entonces, por eso es interesante ver cómo estos precios psicológicos influyen también la percepción en el momento. A ver, vamos a ver inclusive que nosotros decimos que ¿qué son los precios entonces psicológicos? Los precios psicológicos es cómo es el comportamiento de nuestras emociones a la hora de comprar un producto, o sea, un bien o un servicio, ¿sí? Estas emociones van a estar ligadas fuertemente ¿a qué cosa? Y van a estar ligadas a, digamos, a todo lo que tenga que ver con la percepción, a todo lo que nosotros vamos recibiendo del mundo exterior, lo vamos ordenando, simplificando
y dicen los autores, construyendo una realidad, ¿sí? Ya vamos a ver inclusive cómo esos precios psicológicos, cuando estemos asociados con el tema de neuromarketing, vamos a ver un tema muy específico que lo plantea Braidot cuando habla de, perdón, de la concepción de la realidad. ¿Cómo se conforma la realidad? Muy interesante, es decir, cómo hace que las decisiones que nosotros vamos tomando, en realidad no es la realidad en sí misma, es lo que nosotros nos hemos construido. ¿Estamos hasta acá? Entonces, cada vez que nosotros tomamos decisiones, lo hacemos como estas dos, como esto podemos decir, como estas dos vertientes, ¿sí? O tenemos la ínsula, ¿sí? Que es como una alarma, como un semáforo, ¿sí? Que se activa, se prende y nos dice, che, esto es caro, esto es caro, esto es caro, entonces no lo compre. O la otra alarma, la otra luz del semáforo, en otra parte del cerebro, donde dice, sí, me lo merezco, me parece que me lo puedo comprar, voy a hacer un sacrificio para poder comprármelo, esto me va a ayudar, ¿sí? O sea, son todos discursos que armamos cerebralmente para poder justificar la compra. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Y entonces, una de las funciones de la órbita frontal, nosotros vamos a ver que nuestro cerebro, ¿sí? Está conformado por muchos llamados lóbulos. Y acá, ubicada nuestra zona frontal, ¿sí? Es donde más inciden las recompensas y los castigos. Por eso, esto está muy asociado cuando veíamos La Voz de la Marca, ¿sí? Entonces, cito el ejemplo entonces del caso de la mayonesa. Por ejemplo, la mayonesa Hellman. Entonces aparecía una familia feliz que estaba de picnic. No era una familia así, bueno, che, pongo un sándwich, me iba a trabajar. No te hablaba de algo estresante, sino de algo placentero, ¿no? O sea, las campañas publicitarias se arman en función de las recompensas, ¿sí? Tratando de evitar aquellas cosas que son un castigo. Por eso es interesante entender cómo es la voz de la marca, ¿sí? Si la voz de la marca, por ejemplo, fíjense en los perfumes, ¿sí? ¿Cómo es la recompensa? Está asociado a decir, yo voy a, digamos, de alguna manera, voy a tratar de influir más si tengo este tipo de perfume, ¿sí? Voy a seducir más si tengo este tipo de perfume, ¿sí? O sea, todo está llevado a esa campaña publicitaria para que se active el núcleo de accumbens. Estamos hasta acá, ya vamos a ver el tema, si les interesa el tema de los perfumes, tengo un archivo y un material excelente, ¿no? Pero para decir algunas pinceladas de la conformación de los precios psicológicos. Esto que decíamos también en el video, que veíamos hace un ratito, que todos los precios, o sea, todo lo relacionado al 9, al 5, al 0, tienen una mayor aceptación en nuestro cerebro, ¿sí? No importa, si acá aparece un cartelito que en 10 minutos se corta, volvemos a entrar. Entonces el 9, el 5 y el 0 tiene una mayor aceptación en nuestro cerebro, ¿sí? Se activa, por decirlo de alguna forma, nuestro núcleo de accumbens. Ahora, cuando ustedes vayan a ver el precio psicológico, van a ver que tienen como tres grandes posibilidades para poder analizar. Lo que se llama el precio habitual, ¿sí? Que es el que aparece en góndola, y es donde los vendedores o los, digamos, de marketing, o ahora el del community manager, va a hacer mucho esfuerzo para que ese precio habitual, lo que decíamos la clase pasada, no poner tanto foco en el precio en sí mismo, sino poner foco en lo que vos te vas a capitalizar o el beneficio que vas a obtener. Entonces, un precio habitual, un precio de línea, que generalmente es el precio de lista, y un precio de referencia, que puede ser interno o externo, ¿sí? Entonces, todo lo que se considera como un precio de referencia interno va a estar relacionado a poner gran cantidad de emoción para evitar que sea un precio injusto, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver todas las publicidades de comida, ¿sí? Ya van a ver, ahora, bueno, todas las publicidades de YouTube, porque ahora los canales, bueno, sí, hay algunas, a mí me gusta, interesante estudiar algunas publicidades de América Latina, ¿no? Y interesante cómo es la concepción o la idiosincrasia de esas publicidades, que son inclusive algunas
son con otros tipos de estereotipos, pero que inciden específicamente en ese contexto cultural. Entonces, cuando nosotros hablamos de precio psicológico es cómo influye en nuestro cerebro la toma de decisiones a la hora de elegir un producto, de elegir un servicio. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que esos productos que nosotros elegimos tengan una, digamos, o como hacen los mercadólogos o los del community manager, para que tengan una mayor capacidad de que la gente compre, ¿sí? Bueno, y cómo tratar de evitar esta concepción de lo injusto, ¿sí? Por eso que ustedes creen que, por eso se lanzan tantas cosas nuevas, permanentes, para que la gente, ¿por qué creen que ahora se trata de combinar no tanto las publicidades pagas con las publicidades orgánicas? ¿Por qué? Porque las publicidades orgánicas tienden, ya vamos a ver que psicológicamente es como darle un respiro a nivel cerebral, porque ustedes no me van a creer, pero van a decir, profesora, ¿qué importa si yo no le doy bolilla? No, vamos a ver que todo lo que nosotros creemos que no nos entra en nuestro nivel de inconsciente en menos de 8 milésimas de segundo, ¿sí? Solo que no lo hacemos o no lo pasamos, diría el autor Braidot, no lo pasamos al mundo consciente, ¿sí? Por eso es interesante ver cómo un precio, por ejemplo, un precio excesivo provoca un rechazo, ¿sí? O cómo un producto que tenga un precio, que esa campaña de publicidad ha sido, que ha llegado al corazón del cliente, empieza, ¿sí? Digamos, a prevalecer la justificación de compra, ¿sí? Entonces, bueno, pero por eso tiene que estar muy bien armada, ¿sí? Por eso yo vuelvo a insistir que quizás ustedes lo ven como algo alejado con respecto a los casos, pero si ustedes logran descubrir cuál es la voz de la marca, ¿sí? ¿Cuál es el tono de esa marca para el caso que ustedes están estudiando? Inclusive, relacionarlo, decir, che, tenemos que establecer un precio. ¿Cómo es el precio? A ver, voy a la casa de té, me dan la cartilla. ¿Cómo es el precio? ¿Sí? Los precios, ¿cómo están conformados esos precios? ¿Sí? Yo me acuerdo, hay un lugar, digamos, de comidas, donde te dan 3 propuestas de precio con respecto al tamaño. Ya se sabe, ¿sí? Estadísticamente, que la gente termina pagando a veces el precio más caro, ¿sí? Bueno, ¿pero por qué? Porque a veces cómo está conformado inclusive la gráfica de esa presentación de ese precio, ¿sí? Entonces, no es cuestión de... ¿Una empresa que empieza con S, profe? No voy a decir porque después esto viste que todo se sube a YouTube y todo se Por sabe. eso, ¿empieza con S? No. Porque hay varias, porque en realidad, en su momento sí. Si yo me hubieras preguntado esto hace 4 años atrás, te hubiera dicho que sí, pero después, como en todas las grandes ideas de marketing, después vienen las imitaciones. Entonces hoy tienen muchos negocios, hay muchos negocios que tienen este formato. De hecho, bueno, ahora hay que ver con la pandemia, ¿no? Pero antes de la pandemia lograban como, digamos, hacer frente y la gente iba, y había precios que eran un poco caros, pero la gente prefería comprarlos, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, acá, fíjense, acá lo vemos, solamente esto último, y con esto ya vamos terminando en estos 4 minutitos, así hacemos como un breve repaso de todo lo que hemos visto. Acá vamos a ver el cerebro, esto como si fuera una tomografía computada, y cómo se activa, ¿sí?, en nuestro cerebro cada vez que nosotros rechazamos o aceptamos una compra de un determinado producto. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos dicho hasta acá? ¿Cuál fue, digamos así, después del corte? Vamos ya directamente, porque ya son las 9, casi voy a terminar un cachito antes, pero así podemos aprovechar mejor la hora taller. Después que terminamos, vamos a comenzar con la hora taller, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante que hemos visto hoy?
hoy hemos visto básicamente el tema de la discriminación de precios, o sea, cómo un emprendimiento, una empresa puede poner sus precios, sus diferentes tipos de precios de un mismo producto a diferentes tipos de clientes. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer de muchas maneras. Lo puede hacer teniendo en cuenta estos niveles, o sea, esto que dijimos, la estrategia, esto que dijimos del producto, las tácticas, teniendo en cuenta también la segmentación de mercado, ¿sí? Y por eso nos vamos a recordar cuando vimos el plan de contenido, dijimos el público objetivo y el buyer persona. Porque con el público objetivo y el buyer persona yo voy a de alguna manera, una vez que identifico específicamente con el buyer persona, voy a poder discriminar el precio. Yo digo, ya sé cuál es mi público que voy a lograr el engagement, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y Torres Tirado, desde una visión más tradicional, va a hablar cómo se puede discriminar los precios, ¿sí? Por cliente, por mercado, por producto, por tiempo, ¿sí? Esas son las formas de discriminar. Y después viene el cambio de precio, o sea, cómo una empresa tiene, o cómo el mercado, no solo una empresa, porque normalmente se hace cuando hay comportamientos oligopólicos, ¿sí? ¿Cómo se da ese comportamiento de precio que podemos tener? O recorte de precio o aumentos de precio, ¿sí? Y ahí vimos todo lo que fue toda la trayectoria o la gran diferencia entre los precios cuidados y los precios esenciales, ¿no? O sea, la gran diferencia ha sido como el tema de la comunicación, en el cuanto que la mayoría de la gente pensó la estrategia de los precios cuidados como una posibilidad de ahorro, ¿sí? Y vamos a ver también como posibilidad también de control de la información. Por eso está interesante cómo uno va comunicando, ¿sí? Una estrategia, ¿sí? Y cómo es valorada por el cliente de acuerdo a cómo nosotros la comunicamos. Y el otro tuvimos el recorte de precio, que es cuando una organización, una empresa entra en, digamos, cuando tiene que liquidar, que eso es lo que va a pasar también con muchos de nuestros negocios. Basta caminar en la peatonal para ver la cantidad de negocios que han cerrado, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver también con la pandemia, ¿no? Y después empezamos a ver los precios psicológicos, todos estos ítems que empezó a decir Facundo Manes, el doctor Braidot, es decir, cada vez que nosotros tomamos decisiones, las decisiones que tomamos es en función de nuestro nivel inconsciente, ¿sí? Ese nivel de inconsciente está ligado con procesos, digamos, emocionales que no logramos, digamos, exteriorizar o que no logramos expresar y que tienen que ver inclusive con las experiencias pasadas que vamos haciendo. ¿Por qué? Porque todas nuestras compras el 85% de nuestras compras son irracionales, ¿sí? A nivel del inconsciente, ¿sí? Y que dijimos cómo hacer en la última unidad y vamos a ver cómo íbamos a salir de ese circuito y cómo lograr tener un equilibrio entre esto que muchas veces